3 grados. 3 grados en Rengo. En Radio Bravo tenemos todos los canales abiertos para recibir tu opinión. www.bravofm.cl, nuestro sitio web, @BravoRengo, el Twitter, lo que pasa minuto a minuto, Facebook, nuestro canal de YouTube, Radio Bravo Rengo, y nuestra línea ciudadana, 072-251-2838 desde tu celular, desde tu teléfono fijo, marca 251-2838. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7. Ministra de Vivienda fue interpelada en la Cámara por su labor en la reconstrucción. Trabajadores movilizados del Consejo de Monumentos Nacionales piden crear programa presupuestario. Bancada de RN critica medidas de Bachelet a 100 días de gobierno. Diputado de Musí, la creación de empleo combate la desigualdad, dijo. Comisión de Deportes avanza en mociones sobre violencia en los estadios. Diputados de la UDI exigen respuestas por millonario traspaso recursos de educación a salud. Radio Cámara Online presenta Frecuencia Legislativa. Fue interpelada la ministra de Vivienda. Le contamos que la ministra Paulina Zabal dijo en la interpelación realizada por el diputado Joaquín Godoy en la sala de la Cámara que el gobierno ha cumplido de forma oportuna y responsable, tanto en Valparaíso como en el Norte Grande, aseveración que no compartió en ningún caso el diputado interpelador Joaquín Godoy. Los detalles con el periodista Carlos Fernández. La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zabal, defendió este jueves la labor que ha desarrollado el gobierno durante el proceso de reconstrucción de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá tras el terremoto del Norte Grande y en Valparaíso luego del incendio que destruyó más de 2.000 viviendas, aunque evitó establecer plazos para dar una solución definitiva a los damnificados. La ministra Zabal dijo que independientemente de la interpelación, que es válida, lo importante aquí es solucionar los problemas de los damnificados a la brevedad. Problemas que hoy día tenemos con las familias chilenas que no pueden acceder a una vivienda adecuada en la cual desarrollar su vida. En eso estamos comprometidos, para eso estamos trabajando y por eso nos sentimos orgullosos y honrados de ser parte del gobierno de la presidenta Bachelet. El vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, destacó que se ha trabajado con fuerzas y los dineros que se invertirán. Y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, se le va a dar solución a todos quienes fueron afectados por esta catástrofe. Y por tanto, no solo a las personas que estaban viviendo en vivienda propia, sino que también quienes estaban arrendando estaban viviendo en condición de llegado. Y eso requiere de una planificación y además de una inversión significativa por parte del Estado, que ya se ha planteado por parte del ministro de Hacienda, que va a superar los 1.200 millones de dólares, lo que da cuenta de una inversión inaudita respecto de catástrofes de la misma naturaleza que hayan acontecido en nuestro país anteriormente. El diputado Joaquín Godoy, interpelador, insistió en solicitar a la titular de vivienda que estableciera un plazo para resolver la situación de los miles de damnificados en las 3 regiones, cosa que no hizo, indicó. Y cuando le pedimos a la ministra que diera una solución concreta, no respecto a una vivienda definitiva, respecto de que no se le llueva a la casa, a la Karina ni al resto de las familias de Valparaíso, respecto de un baño, que es lo mínimo. No quiso comprometerse. Eso nos preocupa mucho que no haya conocimiento de cuántas son las personas realmente damnificadas, que no se sepa en qué se van a gastar la plata y que finalmente no se quieran comprometer con una fecha concreta. El diputado Daniel Farcas del PPD dijo que el gobierno ha trabajado intensamente y eso es un tema que incluso han valorado alcaldes de las comunas afectadas. Hay acá alcaldes de las zonas que han sido afectadas, hay también obviamente un efecto propagandístico y lo hemos visto por parte de algunas personas, pero quiero responder a la pregunta que se formulaba. En el caso de 1 o 2 personas que no hayan tenido una solución, eso no significa en caso alguno que el efecto más importante que hemos tenido hoy día, que es lograr una efectiva reconstrucción. Y en eso creo que la ministra ha sido clara. La ministra de Vivienda estuvo acompañada por la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón, el secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, su par de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, y el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi.
Seguimos con noticias para contarles que hasta la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados llegaron representantes de los trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales que se encuentran paralizados para pedir que los parlamentarios los ayuden a gestionar sus demandas. La periodista Karen Bustos nos cuenta más. Macarena Silva, representante de los trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales que se encuentran paralizados, comunicó a los parlamentarios de la Comisión de Cultura que esperan que el Ministerio de Educación se haga responsable de lo que establecen los artículos 3 y 45 de la Ley de Monumentos Nacionales, que señalan que la institución depende de esta cartera. La dirigente solicitó que en el marco del proyecto que crea el Ministerio de Cultura se cree una dotación de los trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales, al menos desde el punto de vista presupuestario, acotó. Nosotros estamos solicitando que se cree, al menos desde el punto de vista presupuestario, la dotación de los trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales, y eso a través de un programa presupuestario. ¿Por qué? Porque así se podría pasar dentro del informe de que tendrá que tener el nuevo Ministerio de Cultura, del informe de Hacienda adjunto, porque se tiene que adjuntar, y en los artículos de transitorio nosotros podríamos estar identificados. En la anterior propuesta de ley nosotros no estábamos identificados. El presidente de la comisión, el diputado Guillermo Tellier, señaló que los trabajadores hoy tienen desconocimiento sobre su condición. Los trabajadores del Consejo de Monumentos, ellos están en paro porque, según nos han dicho, presupuestariamente ellos no tienen existencia legal. Entonces, a la hora de discutir la nueva institucionalidad, el nuevo Ministerio de Cultura, ellos no quedarían en las glosas presupuestarias y no saben cómo van a ser trasladados, no saben cómo quedarían sus condiciones porque no existen. Entonces, lo que están pidiendo es que el Ministerio de Educación cumpla con su cometido y les dé existencia legal, ¿no?, a través de un decreto. Por su parte, el diputado Isaac Cort de la UDI cree que los trabajadores deberán esperar, debido a que el proyecto que crea el Ministerio de Cultura reiniciaría su trámite en el mes de octubre. Lamentablemente van a tener que seguir al menos hasta octubre, cuando se reinicie el proceso, en las situaciones precarias que ustedes se encuentran, en que mujeres se tienen que embarazar y no tienen el derecho al preo postnatal. Entonces, si nosotros como Congreso hemos ido avanzando en derechos para los trabajadores y vemos que por un tema administrativo, el Ejecutivo, quien tiene acá la iniciativa exclusiva de este medio, está cerrando las puertas a los trabajadores. El diputado Tellier señaló que se acordó enviar oficios a los ministerios de Educación y Hacienda y también elaborar un proyecto de acuerdo que será tratado una vez que la sala regrese de la semana distrital. Seguimos acercando las leyes en Radio Cámara de Diputados de Chile para contarles que los diputados José Manuel Edwards y Paulina Núñez cuestionaron las cifras del gobierno en cuanto al cumplimiento de las medidas para los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Bachelet, sino que también la forma en que se están cumpliendo. Algunas reformas se han hecho de manera inconsulta, como la reforma tributaria, por ejemplo, otras incompletas, como la reforma educacional, entre otros, señalaron. Los detalles con Carlos Fernández. A las medidas inconsultas como la reforma tributaria, otras incompletas como la educacional, el diputado José Manuel Edwards, RN, señaló que nada de lo que se prometió a los pueblos originarios, por ejemplo, también, que es un tema importante, se ha cumplido. Algunas de ellas algunas reformas se han hecho de manera inconsulta, como la reforma tributaria, otras incompletas, como la reforma educacional, otras incumplidas, como la Universidad de O'Higgins, y otras inexistentes, como los compromisos con los pueblos originarios. Nada de lo que se le prometió a los pueblos originarios en el tema más importante que hoy día existe en Chile, como lo es el conflicto de la Araucanía, se ha cumplido en estos 100 primeros días de gobierno, y eso es lamentable. En la misma línea, la diputada Paulina Núñez enfatizó que el gobierno ha pasado la planadora, pero lo ha hecho mal. Ha pasado la planadora y la ha pasado mal. Y la ha pasado mal porque está más preocupado de colegislar para el 21 de mayo, de legislar para estos 100 días, pero la verdad es que aquí han salido proyectos de leyes que sin tanta información, sin tanta discusión, sin tanto diálogo y, por supuesto, como todo el país ha visto, sin acuerdo. Los parlamentarios Edwards y Núñez manifestaron el llamado a empezar a trabajar en conjunto, a lograr acuerdos, a que se produzca un diálogo y a que las reformas que están ingresadas en el gobierno y sus respectivos proyectos de ley sean sacados del Congreso con una buena discusión y que sean buenas leyes para el país. La presidenta Michelle Bachelet dio por logradas las metas que se había impuesto para sus primeros 100 días de mandato, que se cumplieron esta semana, y reforzó las propuestas de cambios estructurales para dotar de mayor igualdad al país con la participación de todos los ciudadanos. La presidenta Bachelet repasó el cumplimiento de las 56 medidas que había planteado para la primera etapa de su gobierno y afirmó que se había alcanzado un cumplimiento de un 91%.
Tras conocerse el informe de la OCDE que ubica a Chile entre los países con mayor desigualdad en el año 2011, el diputado Felipe Demouzy de la UDI se refirió a los reales efectos que debiese tener la implementación de una reforma tributaria. Karen Bustos nos cuenta más. Chile, junto a México, Turquía y Estados Unidos, son los países con mayores desigualdades de ingresos entre ricos y pobres, según los últimos datos disponibles correspondientes al año 2011, señaló este jueves un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, informó La Tercera. Para el diputado Felipe Demouzy de la UDI, hay que instalar políticas públicas radicales para enfrentar este problema. Claramente tenemos una gran tarea por delante, un gran desafío. Creo que ese diagnóstico lo compartimos entre todos. Aquí yo creo que el diagnóstico no es el problema, sino que el camino a cómo solucionar los problemas. Así que la verdad es que por un lado, como dices tú, una tristeza ver de que en nuestro país existe tanta desigualdad, pero si nosotros vemos también de alguna u otra forma en los últimos años hemos ido avanzando en eso. Nos estamos midiendo con los países más desarrollados, lo cual me parece muy bien. Hay que mirar para arriba, no hay que mirar para abajo. Y claramente yo siento de que las políticas públicas que tenemos que utilizar justamente para enfrentar este problema tienen que ser bastante radicales. El diputado de la UDI dijo que uno de los pilares fundamentales para combatir la desigualdad es la creación de empleo y a su parecer la reforma tributaria no será la herramienta que creará más fuentes laborales. Claramente buenos incentivos, buena estructura tributaria pueden ayudar justamente a disminuir en un grado la desigualdad. Pero así no es como se va a alcanzar el desarrollo y así no es como se va a alcanzar la desigualdad o en el fondo combatir la desigualdad que hoy en día tiene Chile. Nosotros necesitamos primero, para que las familias salgan de la pobreza y puedan de alguna u otra forma respirar tranquilos, necesitamos empleos de calidad y empleos dignos. Y nosotros creemos de que no solamente con una reforma tributaria van a haber más empleo. Eso es una falacia, eso es una mentira. El diputado Demouzy considera que una verdadera reforma tributaria debe demostrar que los recursos extras serán utilizados en pelear contra la desigualdad. Pero también de pasadita hacen que paguen justo por pecadores, porque la verdad es que pequeñas y medianas empresas y la clase media también justamente va a terminar pagando más, se la van a terminar metiendo la mano al bolsillo con esta reforma tributaria. Esa es nuestra crítica. Nuestra crítica es que también la clase media y las pequeñas y medianas empresas se van a ver muy afectadas. ¿Qué me gustaría a mí? Una reforma tributaria que vaya justamente en la línea de que los que paguen más puedan pagar más, de que nos demuestren que esos recursos extras se van a ser bien utilizados y que finalmente esa utilización correcta de los recursos en políticas públicas sociales nos demuestren realmente que van a ir en la línea justamente de pelear contra la desigualdad. La diferencia de ingresos entre ricos y pobres, medida por el coeficiente de Gini, alcanzó en Chile a 0,503 en 2011, ubicándose levemente por debajo del 0,510 del 2010 y el 0,511 del 2007. El presidente de la Comisión de Deportes, el diputado Jaime Pilowski del ADC, informó del avance que han experimentado las mociones relativas a modificaciones a la ley de violencia en los estadios y que este jueves fueron debatidas con la presencia de diversas autoridades y organismos que dieron a conocer su punto de vista. Una de las mociones que se analiza dice relación con ampliar las sanciones de la ley de violencia en los estadios, en los partidos, a los entrenamientos de fútbol, iniciativa que ha generado consenso. No obstante, la iniciativa que busca prohibir que personas sancionadas viajen a partidos en el exterior genera algunas opiniones en cuanto a su operatividad. Así lo explicó el fiscal subrogante Alberto Ayala. Dificultades operativas que dicen relación desde temas constitucionales a temas prácticos de operatividad. Compartimos absolutamente la posibilidad de aplicar y ampliar esta ley a lo que se denomina los banderazos en los entrenamientos. Creo que las motivaciones que subyacen a las conductas de las personas que realicen este tipo de cosas son exactamente las mismas que son sancionados los espectáculos deportivos, y desde ese punto de vista estamos absolutamente con el Ministerio Público a mejorar esta ley, que es la intención de los honorables diputados. El jefe del Departamento de Extranjería, Rodrigo Sandoval, profundizó en esas discrepancias. Compleja la implementación de una medida de estas características, porque la legislación migratoria, cuando un extranjero infringe la norma chilena, lo que nosotros hacemos es expulsarlo, ordenarle que abandone el país. En cambio, este proyecto de ley lo que dice es que esa persona que es infractora no puede salir del país, por lo tanto se produce una paradoja que incluso puede llegar a una contradicción entre lo dispuesto por la autoridad administrativa cuando ordena que salga y lo que establece una autoridad judicial cuando prohíbe su salida. El jefe de la zona Santiago Control, Orden Público e Intervención de Carabineros de Chile, general Alejandro Olivares González,
apoyó la idea de formar una comisión para mejorar la ley de violencia en los estadios. Que se genere una comisión de estudio de la ley de violencia en los estadios para nosotros dar nuestra ponencia con respecto a algunos ripios o supuestos ripios que podemos ver en esta ley, y también, ¿no es cierto?, ser escuchados todos los actores que funcionamos con respecto a la ley de violencia en los estadios, dar nuestras opiniones y poder mejorar una ley que sí está funcionando. Tal vez hay algunos aristas que se podrían mejorar, pero digamos así, con esta posibilidad, ¿no es cierto?, hacer crecer más esta ley y darle más sustento, ¿no es cierto?, a las normas, sobre todo sancionatorias, a los clubes con respecto a inconducta o incumplimiento de algunas normas. El presidente de la Comisión de Deportes, Jaime Pilowski, de la DC, destacó el aporte de los invitados y los grandes avances en cuanto a los proyectos en discusión. Salieron muy buenas ideas, estuvimos viendo la viabilidad del proyecto, sobre todo de la salida al extranjero, que si bien todos compartimos el fundamento de evitar que las personas que sean sancionadas en Chile después puedan ir a otros estadios, la verdad es que es bastante complejo desde el punto de vista legal. Lo que se hace en otros países, y particularmente en la Unión Europea, es tener sistemas de coordinación y control entre las distintas asociaciones de fútbol, de tal manera de que los sancionados en un país tampoco puedan ingresar a los espectáculos deportivos en otro país. Ambas propuestas fueron bien recibidas por el jefe del Plan de Estadio Seguro, José Roa, quien se mostró abierto a participar en su análisis y mejoras. Por lo anterior, el diputado DC informó que seguirán escuchando a distintos sectores para luego iniciar las votaciones pertinentes. Seguimos con noticias. Les contamos ahora que los diputados María José Hoffman, Romilio Gutiérrez y Jaime Belolio, de la UDI, llamaron al gobierno a explicar el traspaso de más de 17.800 millones de pesos desde la Subsecretaría de Educación al Fondo Nacional de Salud. Karen Bustos trae el detalle. Los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara, los diputados María José Hoffman, Romilio Gutiérrez y Jaime Belolio, de la UDI, llamaron al gobierno a explicar el traspaso de más de 17.800 millones de pesos desde la Subsecretaría de Educación al Fondo Nacional de Salud. El diputado Romilio Gutiérrez pidió a los ministros de Educación y de Hacienda explicar esta medida. No nos oponemos a mejorar y a financiar las medidas que se tengan que tomar en el Ministerio de Salud para darle una salud de calidad a la población de nuestro país. Pero lo que no entendemos es por qué se le quita al Ministerio de Educación, un ministerio que necesita recursos, que se está haciendo una reforma tributaria para financiar las leyes que van a mejorar la calidad, y hoy la señal que del gobierno es que en el Ministerio de Educación la plata sobra. Un llamado a no hacer gato por liebre, señaló el diputado Jaime Belolio, de la UDI, quien pidió transparencia y saber qué cosas se dejaron de financiar. Nos parece bien de que invirtamos más en salud, pero que no sea gato por liebre, que no sea con poca transparencia. No podemos, por un lado, estar diciéndole a los chilenos que vamos a invertir más en educación y al mismo tiempo sacando la plata de educación para otros ministerios. Hablemos con la verdad, hablemos con transparencia. Queremos saber qué cosas se dejaron de financiar. Queremos saber realmente cuánto se va a gastar en la educación de nuestros hijos, cuánto se va a gastar en la educación inicial, cuánto en una educación básica y media y cuánto en una educación superior. En tanto, la diputada María José Hoffman lamentó esta situación totalmente injustificada por parte del gobierno, la que cree no se condice con la latente necesidad de recursos para fortalecer nuestra educación y así ofrecer más instrumentos para nuestros alumnos. A esta hora, la noticia nacional. La ley del 20% de música nacional tendrá cambios y su aplicación se estima recién para el próximo año 2015. Los detalles con Ivonne Varas. Una de las apuestas legales más polémicas de los últimos años y que de seguro detonará un quiebre tanto en la música como en la radiofonía local, ya está en tierra derecha. El pasado martes el Senado aprobó en lo general el proyecto de ley que fija en un 20% la emisión diaria de música chilena en radios, con un saldo de 16 votos a favor contra 6 en contra, materializando uno de los pasos decisivos para su aplicación. La iniciativa, presentada en el 2007, ahora ingresa a una fase clave. Tras su paso por el Senado, volverá a la Comisión de Educación para introducir algunas modificaciones y mejoras sugeridas por diversas entidades, como la Sociedad Chilena de Derecho de Autor, SCD, y la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, ambas cruzadas en un duro enfrentamiento por el tema. En el caso de la SCD, el mayor aliado de la norma, los cambios guardan relación con el ítem que establece que una cuarta parte de la programación de música nacional debe estar destinada a composiciones grabadas en los últimos 3 años. Según su presidente, Alejandro Guarello, este punto busca apoyar a los nombres emergentes.
Otro de los giros que desean incorporar se relaciona con el carácter gradual en la aplicación. No queremos que sea de golpe, que de un día para otro las radios toquen un 20%, sobre todo para aquellas que, por estilo, están en una posición secundaria, dice Guarello. Por su parte, Luis Pardo, presidente de Archi, exigirá que se revisen las multas estipuladas para las emisoras que no cumplan con la cuota, entre 5 a 50 UTM, las que se duplicarán en caso de reincidencia y los horarios en que regirá, ya que se pide una distribución durante todo el día, sin que se acumule el porcentaje en el tramo marginal de 22 horas a 6 de la mañana. Nos parece muy arbitrario. También vamos a proponer que algunas emisoras que por formato segmentado tengan desventaja para ejecutar la iniciativa puedan presentar otras propuestas de difusión de música local, asegura Pardo. Tras el paso por la comisión, el proyecto con las nuevas indicaciones volverá al Senado para que se vote durante julio. Luego irá nuevamente a la Cámara de Diputados para buscar su aprobación y posteriormente al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial. El mundo en Radio Cámara Online. Y Felipe de Borbón ya es rey de España tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado, la de la ley que, por su padre Juan Carlos I, ha abdicado del trono. Juan Carlos de Borbón firmó en el Palacio Real la ley de abdicación en su hijo primogénito, que fue refrendada por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y la entrada en vigor de esta norma se ha producido con su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Una ceremonia que fue solemne en el Congreso, a la que asistieron diputados y senadores, así como representantes de los poderes del Estado y del cuerpo diplomático. Tras esa proclamación del nuevo monarca, se pronunció el discurso inaugural de su reinado. Felipe de Borbón, de 46 años de edad, llega al trono de España tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I, que reinó desde noviembre del año 1975 y que el pasado día 2 anunció su renuncia a la jefatura del Estado para dar paso a una etapa de impulso y esperanza representada por su hijo, indicó él mismo. La esposa de Felipe VI y nueva reina es Leticia Ortiz, de 41 años, y la sucesión de la corona implica que la princesa de Asturias y heredera del trono pasa a ser Leonor, de 8 años de edad. Leonor es la hija primogénita de los reyes Felipe y Leticia, que tienen otra hija, la infanta Sofía, de solo 7 años de edad. El Minuto Económico, en Frecuencia Legislativa. Geopark anuncia descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas en Chile. El CEO de la firma, James F. Park, señaló que el éxito obtenido en el pozo H1 demuestra el continuo potencial de crecimiento del bloque Fell, ubicado en Tierra del Fuego. Hay detalles, explicaciones con Gabriela Núñez. Geopark anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas en el pozo H1, localizado en el bloque Fell, provincia de Tierra del Fuego, en Chile. El CEO de Geopark, James Park, señaló a través de un comunicado que el éxito obtenido en H1 demuestra el continuo potencial de crecimiento de este bloque, tanto a partir de los nuevos prospectos que están delineándose, como de las nuevas formaciones geológicas en las que se están realizando pruebas. Además, el Ejecutivo planteó que Chile continúa ofreciendo resultados sostenidos, por lo tanto, esperamos más novedades durante este año, vinculadas con nuestro programa de perforación en la extensa base territorial de la que disponemos en Chile, indicó. El pozo H1 fue perforado y completado a una profundidad total de 9.694 pies, una prueba de producción a través de diferentes reductores ubicados en la formación tobífera, dio como resultado un volumen de producción promedio de 9,2 millones de pies cúbicos estándar diarios de gas y aproximadamente 80 barriles diarios de condensado de 47 API, con una presión en boca de pozo de 2.827 libras por pulgada cuadrada. En Chile, Geopark está llevando adelante un plan de inversión de $150 millones durante el año 2014, con la perforación de 15 a 20 pozos nuevos en el bloque Fell, en el cual posee una participación del 100%, y de 17 a 23 pozos nuevos con los nuevos bloques de Geopark en Tierra del Fuego, denominados Flamenco, Campanario e Isla Norte. Nuestras noticias son tus noticias.
Radio Cámara de Diputados de Chile. Tu voz en el Parlamento. Este es el resumen de noticias en Frecuencia Legislativa. Ministra de Vivienda fue interpelada en la Cámara de Diputados por su labor en la reconstrucción. Trabajadores movilizados del Consejo de Monumentos Nacionales piden crear programa presupuestario. Bancada de RN critica medidas de Bachelet a 100 días de su gobierno. Diputado Felipe de Musí, la creación de empleo combate la desigualdad. Comisión de Deportes avanza en mociones sobre violencia en los estadios. Y diputados de la UDI exigen respuestas por millonario traspaso de recursos de educación hacia salud. Radio Cámara Online presentó Frecuencia Legislativa. Radio Bravo. Son las 8:33. Estamos listos y dispuestos para que tú inicies tu día de manera diferente. De lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde, con mucho gusto. Buenos días, gusto de saludarlos. Vamos a iniciar, como es habitual. Te espera José Sanfurgo en Radio Bravo 106.7. Diario El Rancagüino. Las noticias de la sexta región. Adquiérelo en su kiosco favorito. Mi amor, ¿cómo me veo? Mal. Mi amor, ¿cómo me veo? Un poquito gorda. Mi amor, ¿cómo me veo? Te queda mejor el otro. Mi amor, ¿cómo me veo? Increíble, amor. Le queda perfecto. Eso quería escuchar. Cuando tienes la opción de elegir lo que quieres escuchar, eliges lo que te gusta. En Chile hay más de 2.000 concesiones de radio y la más diversa oferta programática para que tú elijas libremente, según tus gustos y preferencias, lo que quieres escuchar. Archie, Radios de Chile. 106.7. Señores pasajeros, permítame interrumpirle su viaje para ofrecerle una oportunidad única. Por encargo importadora internacional, les traigo... Bravo. Señores pasajeros... Bravo. Señores pasajeros... allá, pesquen. En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del Telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com. En Radio Bravo tenemos todos los canales abiertos para recibir tu opinión. www.bravofm.cl. Nuestro sitio web, @BravoRengo. El Twitter, lo que pasa minuto a minuto. Facebook, nuestro canal de YouTube, Radio Bravo Rengo, y nuestra línea ciudadana, 072-251-2838 desde tu celular, desde tu teléfono fijo. Marca 251-2838. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7. Desde este momento, usted se informa de las noticias que marcan la pauta. Aquí comienza Portada Informativa, un espacio creado y producido por el Departamento de Prensa de Diario El Tipógrafo. Muy buenos días, soy Jaime Castañeda y junto a Pedro Alvarado revisamos los titulares para la edición de hoy viernes 20 de junio. Proyecto de ley enviado por la presidenta Michelle Bachelet establece que Universidad Estatal tendrá domicilio en Rancagua. Senadores Juan Pablo Letelier y Alejandro García Huidobro evalúan la gestión del gobierno regional en dos emblemáticos proyectos para la región de O'Higgins. En deportes, Chile clasifica, pero 3 jugadores de La Roja están a una amarilla de perderse el duelo en los octavos de final. Motociclista fallece luego de impactar con poste de tendido eléctrico en la comuna de Rancagua.
Usted se está informando de las noticias que marcan la agenda. Usted está en sintonía de Portada Informativa del Diario Ágil y Moderno, Diario El Tipógrafo. Bienvenidos una vez más a la edición de las noticias de la Portada Informativa, un noticiario del Departamento de Prensa de Diario El Tipógrafo. El diputado Udi Isacort dijo que se la jugará porque la universidad pública tenga sede en Rancagua, una iniciativa con la que no está de acuerdo su par de la democracia cristiana, Sergio Espejo, nos informa Pedro Alvarado. La universidad tendrá su domicilio en la ciudad de Rancagua y desarrollará sus actividades en la sexta región del Libertador Bernardo Higgins. Así lo señala el primer artículo del proyecto de ley que crea la nueva Casa de Estudios Superiores en esta zona del país. Por eso, el diputado UDI por la ciudad, Isacort, se comprometió a defender la universidad en la capital de O'Higgins. Y en ese sentido yo no me voy a perder y voy a hacer, ya que fue puesto en el proyecto de ley, en el artículo 1, yo después no quiero ver que este gobierno venga a cambiar la dirección, porque creo que en la Cachapual Norte, con su capital regional y provincial que es Rancagua, se merece tener una universidad federal regional, toda la infraestructura como ciudad para tenerlo. El parlamentario manifestó su alegría por las redes sociales ante la posibilidad de tener el plantel universitario en la capital regional y argumentó las condiciones que hacen de Rancagua el lugar indicado para albergar la universidad. Tenemos concentrada la mayor porcentaje y por lejos de habitantes de la región están en la ciudad de Rancagua. Tenemos una ciudad que conduce, las ciudades aledañas conducen hasta esta ciudad. Me refiero a Mostazal, Granero, Machalí, Codegua, Quinta, Doñihue, Mayoa, incluso Rengo. Por lo tanto, yo creo que no tenemos que ir experimentando ciertas pruebas experimentales con empezar a buscar otra postura de la universidad regional. Y en ese sentido, mi respeto a este proyecto con una sede en Rancagua va a estar cierto. Disconformidad a esta noticia, en tanto, evidenció el diputado demócrata cristiano por el Distrito 35, Sergio Espejo, quien lamentó que se estableciera como domicilio de la Casa de Estudios la ciudad de Rancagua. Se nos había señalado que la sede de la universidad era una de las cuestiones sobre las cuales debatiríamos. Me parece un error instalarla en Rancagua, así lo expresó el diputado del Distrito 35. Portada Informativa. Y en otro plano, el presidente de la Confederación Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa expresó su visión sobre el impacto que puede generar la reforma tributaria. Nos informa la periodista Diana Cabezas. Con el objetivo de informar a los comerciantes, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CONAPYME, Rafael Cumcille, detalló cuáles serán los impactos en el sector del proyecto de ley de reforma tributaria. El representante de las pymes explicó que si bien siente que esta reforma y su principal objetivo es necesario, cree que se debe considerar los alcances que esta puede atraer a los empresarios más pequeños del país. En relación a las reuniones e intercambios de propuestas de distintos sectores, Cumcille manifestó su optimismo. Con todas las opiniones, los puntos de vista que están llegando a la Comisión de Hacienda del Senado, más las permanentes reuniones que se están realizando con el propio ministro Arena y el subsecretario Mico, soy optimista en el sentido que algunos aspectos creo que se van a recoger. La autoridad, que es inteligente, tiene que apreciar lo que está aconteciendo, porque si bien es cierto con las mejores intenciones deben haber redactado este proyecto, no es menos cierto que la desaceleración de la economía, por mucho que se diga que no tiene nada que ver la reforma tributaria, yo creo que sí. Y yo creo que más allá de la desaceleración por otras razones, también está influyendo poderosamente en la reforma tributaria. Sobre los posibles cambios que se generen, señaló que cree que la renta presunta no se va a eliminar. Yo creo que la renta presunta no se va a eliminar, punto uno, y yo creo que se va a mantener en buenas condiciones para la gente que es beneficiada con la renta presunta, que es mucha también. Pero nosotros estamos conformes que a nuestra gente de MIPYME, ¿no es cierto?, MIPE especialmente, que tienen renta presunta, es bueno que se les mantenga en esas condiciones, sobre todo con la situación económica del país. Por último, y en relación a la propuesta de la Confederación de la Producción y el Comercio, que dicta sobre la elevación a un 23% de impuesto para el 2015 y la conservación del FUT y la renta presunta, manifestó que todos están de acuerdo en elevar la tasa, pero que se debe cuidar a las empresas que generan el empleo en todo el país. La CIA de Carabineros investiga el accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de ayer en Rancagua y que dejó a una persona fallecida. Según la investigación, la víctima habría perdido el control de su motocicleta. Cristian Rodrigo Oces Valenzuela, de 26 años, conducía una moto marca Honda por Avenida Libertador Bernardo Higgins en dirección al oriente, cuando al llegar a la intersección de calle Diego Portales y por causas que se investigan, habría perdido el control del móvil.
81 años de vida cumplió la Policía de Investigaciones y en la región los funcionarios han realizado diversas actividades internas y con la comunidad para poder festejar un aniversario más de la institución. Ayer, la Policía Civil inició sus actividades con la tradicional formación de honor en la plaza cívica de la institución, compuesta por funcionarios y administrativos de las diferentes unidades policiales de la región. Cerca de 30 funcionarios de carabineros de la prefectura Cachapoal se encuentran participando de un seminario que les permitirá perfeccionarse como capacitadores en prevención en consumo de drogas y alcohol. La actividad es organizada por el Departamento de Drogas OS7 de Carabineros y además cuenta con la colaboración del Senda. Las celebraciones tras el triunfo de Chile ante España dejaron 15 personas detenidas en la región de O'Higgins por delitos relacionados con desórdenes públicos, porte ilegal de arma y órdenes de detención pendientes. En Rengo, San Fernando, Amancagua y Pichilemu fueron las comunas donde se registraron las detenciones. En la capital regional fueron 4 las personas detenidas, quienes tras finalizado el encuentro y en medio de las celebraciones comenzaron a lanzar piedras y botellas a los automóviles estacionados en las inmediaciones de la Plaza de los Héroes. Deportes, economía, actualidad, policial y más. Lo encuentras aquí. Somos Diario El Tipógrafo y La Portada Informativa. Y comienza la revisión de los deportes en la portada informativa, una revisión que está marcada por el Mundial de Fútbol Brasil 2014, en que nuestro país ha tenido un desempeño bastante bueno, clasificando a la segunda ronda tras eliminar nada menos que al campeón del mundo en Sudáfrica 2010, como fue España. La actualidad de Chile la conocemos con Alex Savoy, quien comenta de deportes. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, ¿y tú, Jaime? Ayer Chile tuvo una jornada de esas que se llaman para soltar los músculos, las tensiones, un desgaste grande tuvo el equipo de Sampaoli después de haber vencido y eliminado el equipo de España en una versión muy agresiva del cuadro que dirige el Casildense, donde no se dio pelota por perdida y donde también sufrimos con, por ejemplo, la molestia que tuvo Charles Arangui, que fue la que salió a aclarar durante la jornada de ayer jueves la Federación Nacional de Fútbol de Chile. A través de un comunicado, la Gerencia de Comunicación de la Federación informó que el seleccionado chileno Charles Arangui fue revisado por el doctor Giovanni Carcuro y a través de un procedimiento se determinó que el jugador tiene un I15 medial leve en la rodilla derecha, iniciándose inmediatamente un tratamiento médico kinésico tendiéndose a que su evolución sea positiva. El resto del plantel no presenta novedad y está en perfectas condiciones y habría que ver si Arangui y los otros jugadores que tienen tarjeta amarilla, como el caso de Vidal, que es uno de los que podría resentir este cuadro de Sampaoli, pero también pensando que Vidal puede tener un descanso ya después de haber jugado cuando a lo mejor muchos no lo teníamos ni siquiera considerado, Jaime. Mira, y ayer se cumplió una semana y ya está clasificado la segunda fase de Chile, lo que es una noticia bastante positiva y quizás inesperada para muchos tan prontamente. Mañana continúa la actualidad del Mundial, con el que para muchos es el grupo de la muerte, el que integran Italia, Costa Rica, Uruguay e Inglaterra, precisamente los dos primeros. Italia y Costa Rica quieren seguir en el liderato de este grupo. Y son los que abren la jornada hoy día, al mediodía, un gran partido, esperemos verlos por las pantallas de televisión abierta entre italiano y costarricense. Esta Italia nueva, esta Italia que no es esa Italia dura que solo defendía, sino la que sale a atacar, la que tiene mucho vértigo y la que más allá de los nombres propios privilegia el factor grupal. No hay tanto nombre, de repente uno podría entrar en la nómina a detallar, pero sí es uno de los equipos que ha demostrado mejor fútbol dentro de las primeras semanas de lo que ha sido la Copa del Mundo. Al frente, un cuadro que fue sorpresa, derribó un gigante y histórico como Uruguay con un contundente 3-1 y con un tremendo John Campbell, este goleador que todavía pertenece a los registros del Arsenal inglés y que lideró el equipo que dirige el colombiano Jorge Luis Pinto en lo que fue uno de los batacazos de la primera jornada mundialera. Bueno, ¿y qué te parece si revisamos algunos resultados de la jornada de este jueves, donde hubo alegría ahí en la sede de la Conmebol porque hay triunfo sudamericano? Así es, partimos temprano con un triunfo bien apretado ahí del cuadro de Colombia. Hasta ahora nos ha evidenciado echar de menos, por lo menos en los resultados, digamos, a su goleador Radamel Falcao. Un muy buen equipo el colombiano de Peckerman, su 9ª victoria consecutiva, es un registro bastante halagüeño, liderado por este
este jugador del Mónaco francés, James Rodríguez, quien precisamente marcó el primer gol, ya entrado el segundo tiempo, a través de un testazo al primer palo, anticipándose, pese a que no tiene tanta envergadura física, le ganó a los saltos centrales de Costa de Marfil, y después en un contragolpe mortal, que también participa el jugador del Mónaco, habilita a Juan Fernando Quinteros, una de las perlas del fútbol colombiano para los próximos años, que pertenece al Porto de Portugal, quien definió cruzado, como dicen los libros, y significó el 2-0 parcial. Tras ello vino el descuento de Gervinho, el jugador que tuvo pasado en el Arsenal, que se inició en el fútbol francés y que hoy día deslumbra en la Roma, pero que no le alcanzó al equipo africano, que igualmente tendrá su chance de clasificar con Grecia en la última jornada en este grupo. El otro, y un partidazo, y yo creo que hay que sacarse el sombrero, no solo por el triunfo de Uruguay, sino por quien tuvo al frente. Una Inglaterra que a mi gusto jugaba los dos mejores partidos del Mundial, tanto con Italia y con Uruguay, pero los dos ha perdido. Tuvo una gran figura el cuadro uruguayo, lo echaron de menos con Costa Rica, fue el conejo Luis Suárez, que anotó las dos cifras para que el cuadro de Uruguay derrota a Inglaterra, y prácticamente ya depende también del resultado de hoy día, pero puede que se selle la eliminación muy prontamente de lo que son los ingleses. Bueno, ¿y qué te parece, Alex, si echamos un vistazo a lo que pasa en O'Higgins, ahí en el Monasterio Celeste, donde se está armando de a poquito de cara a la apertura, con Facundo Saba ahí eligiendo los hombres más idóneos para integrar el cuadro celeste? Ahí está O'Higgins, presentó ayer oficialmente ya goleador uruguayo, don Raúl Octavio Rivero. Nosotros como diario y como radio lo habíamos anticipado hace mucho tiempo, nuestro periodista de deporte Daniel Gajardo lo había anunciado ya, que era una de las contrataciones, y fue así, fue uno de los golpes que dimos como medio. Un goleador joven, 22 años, de buena envergadura física, y que debería venir a suplir lo que será la baja sensible por casi toda la temporada del goleador Pablo Calandria, que está afectado a una seria lesión en una de sus rodillas. Pero mejor, para ahorrar comentarios, te invito a escuchar lo que dijo Rivero ayer en su presentación oficial como nuevo jugador del cuadro celeste. Contento por el recibimiento de compañeros, algunos ya lo ubicaba, otros ya los conocía, los tenían en otros clubes, y nada, feliz ahora tratar de demostrar a la gente, demostrar al entrenador, a nuestros mismos compañeros, a nuestras familias, de que nosotros no estamos aquí por algo, estamos para lograr grandes cosas, y nada, pues esperemos que se dé así. Ahí estaban las palabras del uruguayo Rivero, y de la actualidad de O'Higgins pasamos a la realidad del básquetbol, donde hay bastante acción con equipos de la región de O'Higgins también, Alex. Así es, tenemos un puro cuadro que representa a la región ya competitivamente, por decirlo. Árabe de Rancagua todavía le queda una fecha, que es precisamente con Tinguiririca, de quien vamos a hablar, pero nos centraremos en el equipo que dirige Pablo Ares, que el día sábado a las 20 horas en el gimnasio del Colegio Marista tiene la gran oportunidad. Yo soy de los convencidos que ya tiene sellada la segunda posición, pero le falta un triunfo frente a un cuadro que no tiene tanta envergadura ni física, ni tiene los factores de juegos que le podrían hacer daño al cuadro que dirige el multicampeón técnico. Tinguiririca recibe a los germanos, y de ganar, que yo creo que va a ser así, va a asegurar sí o sí la segunda posición de la fase regular, con lo que se enfrentaría al tercero o cuarto de la zona C metropolitana, que en este caso estarían peleando dos clubes que tienen jugadores muy jóvenes y que son instituciones históricas en el básquetbol chileno, como el Club Brisas y Estadio Italiano. De esos dos equipos no va a salir el rival probablemente que enfrente Tinguiririca ya en la segunda fase en un par de semanas más. Perfecto, ha sido la revisión de todos los deportes, ¿cierto? Encabezado por el Mundial, y terminando con el básquetbol con Alex Savoy. Le damos las gracias a Alex por participar en la portada informativa. Gracias a ti, Jaime, y recordemos que para los amantes del deporte, el Mundial todavía nos queda mucho. Portada informativa. Seguimos en la portada informativa, y del deporte a la política, porque los senadores de la región hicieron un balance del gobierno regional en los primeros 100 días. Más detalles con el periodista Jaime Castañeda. La presidenta Michelle Bachelet anunció el proyecto de universidad regional para O'Higgins y Aysén, justo en el día 100 de su gobierno, el pasado miércoles. Se trata de un anhelo de décadas en esta zona del país, y que hasta ahora solo ha sabido de frustraciones y grandes pérdidas de dinero. La iniciativa cuenta con la venia presidencial, y uno de los temas pendientes es el lugar donde se ubicará. El senador Alejandro García Huidobro dice que el emplazamiento se tendrá que ubicar en los lugares que corresponda y que sean de mayor acercamiento a la comunidad de la región. Para mí lo más importante es el proyecto educacional, más que el emplazamiento. El emplazamiento se tendrá que ubicar en los lugares que corresponda y que sea de mayor acercamiento a toda la comunidad de la región. Para mí lo más importante es el proyecto de universidad que tenemos para nuestra región.
El senador Juan Pablo Letelier se muestra optimista con los plazos y la entrada en funcionamiento del plantel educacional público. Y que espero que en los próximos días nos visite la Presidenta de la República por el mismo tópico. Yo creo que una gran esperanza, más aún cuando hay un calendario para que el 2017 ya tengamos, si se logra cumplir el calendario, las primeras acciones académicas de la Universidad de la Región. Respecto del paso a las leñas, Letelier manifestó lo siguiente. El presidente lo hizo en su primera visita de Estado a Argentina, fue el único paso donde explícita y de manera reiterada destacó, haciendo alusión a la importancia de la región de O'Higgins, los senadores de la región ahí presentes. Yo siento que para nuestra región ha sido muy positiva estos primeros 100 días. El senador García Huidobro se refirió a los plazos en el proyecto Paso a las Leñas. Y para mí, cuando se habla del paso del inicio del proyecto de aquí a 8 a 10 años más, creo que es un poquito excesivo. Yo creo que esto se podría llevar adelante si hay una voluntad política de ambos gobiernos en un tiempo bastante menor. La Universidad Regional y el Paso a las Leñas son dos de los proyectos más importantes que ha debido encabezar la nueva administración en estos primeros 100 días de gobierno. Portada informativa. El diputado PPD Felipe Letelier se refirió a la gestión de la presidenta Michelle Bachelet durante sus primeros 100 días de gobierno. El parlamentario destacó el trabajo realizado en el sector agrícola. Los detalles con Carla Dinamarca. El miércoles se cumplieron los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. A la hora de los balances, el diputado PPD por el Distrito 33, Felipe Letelier, indicó que la mandataria ha dado señales claras hacia el mundo agrícola. El parlamentario destacó la solución que se entregó a los deudores históricos de INTAP, que fue la medida 44 de los compromisos que en campaña hizo la ex jefa de ONU Mujeres. El diputado Felipe Letelier se refirió a esta iniciativa. Reconocer un gesto tremendo para los pequeños agricultores campesinos, que eran los deudores de INDAP, más de 30.000, que además estaban en una lista negra que no podían acceder a beneficios como regularizar predios, subsidios habitacionales y otros. No pudieron durante casi 40 años porque estaban en la lista negra como deudores morosos de INDAP. El parlamentario habló del trabajo que se ha centrado en algunos servicios del sector agrícola como el SAC, que a su juicio había quedado abandonado en los últimos años, sobre todo en el gobierno anterior. A esto se suma el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, donde se deben redireccionar los esfuerzos. Para Letelier, el gobierno se ha enfocado en seguir fomentando las exportaciones. Seguir fomentando nuestras exportaciones, que en el caso de la sexta región somos pioneros, somos los que más exportamos fruta de todo Chile, vinos, etcétera. Entonces, yo creo que la presidenta en ese sentido ha dado señales claras hacia el mundo agrícola, seguir revisando los tratados internacionales para que se abran más mercados a la producción agrícola chilena. El parlamentario espera que las políticas públicas continúen enfocadas hacia el sector agrícola. Una caída de 1,9% del Producto Interno Bruto Silvo Agropecuario estima para este año la Sociedad Nacional de Agricultura, baja que ocurriría principalmente por los factores climáticos que golpearon a los principales rubros del sector. Asimismo, el gremio estima una caída de 14,6% en la viticultura y de 1,7% en los cultivos anuales y en la actividad pecuaria. El abogado Cristian Letelier y el senador Alejandro García Huidobro presentaron dos nuevos casos de presunto robo de bebés ocurridos en los años 80 en el Hospital Barros Luco, que se suman al ya anunciado por el matrimonio de Olivar ocurrido en 1984. El ministro en visita, Mario Carroza, está a cargo de esta investigación, ya que estos presuntos ilícitos ocurrieron anteriormente a la reforma procesal penal. Y las obras de ampliación para la carretera que une las comunas de San Fernando y Santa Cruz, también denominada Ruta de la Muerte, por la alta cantidad de accidentes que ocurren en el tramo, será financiada por el Estado de Chile. Así lo comunicó el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, durante una visita inspectiva días atrás en el lugar. En la ciudad argentina de San Rafael, provincia de Mendoza, están más que esperanzados con los avances del estudio de prefactibilidad para la construcción del túnel de baja altura en el Paso a las Leñas. Pretendemos y deseamos el año que viene tener un presupuesto para obtener o buscar una financiación en la cual ya se puede empezar a trabajar, comenta Lucas Quesada, presidente de la Comisión de Turismo de San Rafael. En información económica indicamos que la UF de hoy es de 23.997 pesos con 24 centavos. El dólar observado obtuvo una baja de 1,4 pesos, llegando a 556 pesos con 80 centavos. Información entregada por el Banco Central. Mientras tanto, el cobre también desciende a un 0,13%, pero manteniendo los 3 dólares con 5 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Recordamos a nuestros auditores que la unidad tributaria mensual del mes de junio es de 42.052 pesos.
El pronóstico del tiempo para hoy en Rancagua, Rengo, San Fernando y Santa Cruz se anticipa con cielo nublado y llovizna matinal, con máxima de 13 grados. Para el sábado se espera una jornada nublada y llovizna matinal, con extremas de 11 la mínima y 14 grados la máxima. Mientras tanto, en Pichilemu tendrá un día nublado con máxima de 17 grados y para mañana sábado se espera cielo nublado con extremas de 10 la mínima y 14 grados la máxima, información que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Se informa que la calidad del aire para la región de O'Higgins es de pronóstico regular. Y a continuación revisamos las efemérides de hoy, 20 de junio. Un día como hoy y de cada año, el mundo distingue el valor, la resistencia y la fuerza de los refugiados. Miles de organizaciones en cientos de países se unen para hacer notar no solo las duras pruebas por las que pasan los refugiados y las causas de su exilio, sino también su determinación y voluntad para sobrevivir y las contribuciones que hacen a sus comunidades de acogida. Avanzamos a 1852, donde empieza a funcionar el telégrafo eléctrico entre Santiago y Valparaíso, siendo el primero en Sudamérica. Llegamos a 1930, donde se dicta el decreto que crea la Fuerza Aérea de Chile como materia independiente de la defensa nacional. Y por último, en 1993, un tren de alta velocidad atraviesa por primera vez el Canal de la Mancha por el túnel submarino que une Francia con Gran Bretaña, lo cual lo hace en 2 horas y 30 minutos. Hechos que dejaron huella aquí en la portada informativa. Con esto cerramos la agenda noticiosa de hoy viernes 20 de junio de la portada informativa. Desde ya les agradecemos por informarse cada día con nosotros. Y recuerde que nosotros no paramos porque seguimos informando durante el fin de semana en www.eltipógrafo.cl, Facebook Diario El Tipógrafo, Twitter @El Tipógrafo y volver a escuchar estas y otras ediciones anteriores en canal de YouTube Radio El Tipógrafo. Se despide el periodista Jaime Castañeda y Pedro Alvarado. Nos reencontramos el próximo lunes. Muy buenos días, buen fin de semana y hasta entonces. Usted ya ha quedado informado de las noticias que marcan la agenda. Aquí finaliza Portada Informativa, un espacio creado y producido por el Departamento de Prensa de Diario El Tipógrafo. Visítanos en www.bravofm.cl.